Hola, me da mucho gusto que hoy estés escuchando este audio aquí en One for You, uno para ti. Hoy vamos a compartir contigo un estudio bíblico sobre el reposo de la fe. One for You es una serie de estudios bíblicos en audio planeados para que puedas escucharlos mientras estás haciendo alguna otra actividad en tu día a día. Todas las citas bíblicas que leeré son de la Biblia Reina Valera 1960. Te recuerdo que yo soy solo una voz que quiere transmitir este mensaje y que mi anhelo es que llegue a la persona indicada en el momento indicado. Juntos, a través de estos estudios, iremos creciendo y conociendo cada día más a nuestro Creador. Si tienes algún comentario sobre estos estudios, me encantaría saberlo. Puedes hacerme llegar tus inquietudes y opiniones a través de un mensaje directo, ya sea por Instagram o Facebook, donde nos encuentras como oneforyou.unoparati, todo en minúsculas, pegado en ambas redes sociales. O a través de los comentarios aquí en el canal de YouTube, al que puedes suscribirte para recibir notificaciones cada vez que tengamos material nuevo. Bueno, demos inicio hoy con el estudio del reposo de la fe. En la mayoría de la Biblia encontramos mandamientos donde Dios nos ordena qué hacer y qué no hacer, ya sea que nos ordene testificar, orar, etc. Pero también podemos encontrar un lugar de poder, de paz, de impacto y estabilidad, y ese se llama el reposo de la fe. En Juan 3:16 leemos: Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos dice en su palabra que al aceptar a Cristo no vamos a tener problemas y que nos va a guiar a ser tan insensibles que no vamos a necesitar ni siquiera orar. Por el contrario, su palabra nos muestra ejemplos de siervos los cuales durante las épocas de crisis en sus vidas buscaban a Dios con tanta intensidad. Vemos también cómo Dios los saca adelante y se encuentra con ellos en el lugar donde la paz de Dios es una experiencia tan profunda que sobrepasa toda comprensión humana. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 5, 7 al 9 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El reposo de la fe consiste en confiar en Cristo por medio de apropiarnos de las palabras que Él dejó en la Biblia, permitiendo que el Espíritu Santo lo haga realidad en nuestras vidas. Es muy importante entender que Dios nos ama tan profundamente, tanto que no somos capaces de comprender. Teniendo esto presente, debemos saber que cada cosa que Dios trae a nuestras vidas va acompañado del mismo amor que manifestó al mandar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. En Romanos 8, 22 al 23 dice: Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La Biblia nos enseña que en todos nuestros problemas Dios sufre con mayor intensidad que nosotros mismos. Cada lágrima que derramamos en un problema conmueve a Dios, quien tiene una infinita compasión por sus hijos. En Lamentaciones 3, 31 al 33 dice: Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En Jueces 10:16 dice: Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. En Isaías 36:9 dice:
En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. En Jeremías 13:17 dice: Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. En el capítulo 17 de Éxodo encontramos la experiencia del pueblo de Israel, cuando les faltaba el agua en el desierto y se quejaban contra Dios. Era una situación muy difícil para Moisés, pues no era fácil reposar en la fe cuando 2 millones de personas están en crisis, nerviosos y buscando a alguien a quien echarle la culpa. Pero fue justo en esa situación, cuando todo parecía más oscuro, cuando Moisés, además de la presión del pueblo de Israel, se encontraba sin esposa, sin dinero y sin agua. Justo fue en ese momento cuando Moisés aprendió a confiar en Dios. Moisés no era un hombre con poderes sobrenaturales. Moisés era un ser humano con las mismas habilidades que tú y yo tenemos. Sin embargo, fue alguien que aprendió a vivir reposando en la fe. Cuando nosotros, en un tiempo de angustia o crisis, nos quejamos de que estamos solos, lo único que estamos haciendo es mostrar incredulidad y desconfianza en Dios. Así es, nos olvidamos por completo del poder de Dios y del poder que Él ha manifestado en nuestras vidas en otras ocasiones y reaccionamos igual que el pueblo de Israel. Israel, después de haber visto en Egipto las manifestaciones del poder de Dios, siempre que se encontraba en pruebas y en crisis, rechazaba el poder de Dios y nunca conocieron ese lugar donde uno puede reposar en la fe. La falta de fe los llevó a la desobediencia y la desobediencia a perder la oportunidad de entrar en la tierra prometida. En Hebreos 4, del 1 al 10 dice: Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando Dios trae una prueba a nuestras vidas, Él está tratando de llevarnos al lugar donde nos encontramos cara a cara con Él y podemos reposar confiando en que Él está obrando. Muchos creyentes no logran entender esto, por lo que son necesarias muchas pruebas hasta aprender a depender solo de Él. Por ejemplo, para Pablo no fue tan fácil como lo vemos ahora. Filipenses 3, 4 al 10 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Realmente en la vida de Pablo, como en la vida de nosotros, fue todo un proceso en el que Dios nos está enseñando a depender de Él. En 2 Corintios 12, del 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca de sobremanera. En 2 Corintios 12, del 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Los judíos en el desierto fallaron en la primera prueba. Muchos años después, en el capítulo 20 de Números, se les presenta la segunda prueba, y su conducta fue exactamente la misma que en la primera prueba. En lugar de volver a Dios, le culparon a él y a su siervo Moisés por lo que les estaba pasando. La forma como nosotros reaccionamos en las pruebas se convierte en un hábito. Por eso es tan importante aprender a entrar en su reposo y reaccionar correctamente ante las pruebas que se nos presentan. En esta situación, Moisés se volvió a encontrar sin dinero, sin familia, sin esposa y sin agua. Y accedió a una multitud que hablaba de matarlo. Pero ante esta situación, Dios le prometió que también lo sacaría adelante, como lo había hecho antes. Tan solo tenía que estar en el reposo de la fe. Para Moisés era una prueba muy difícil, pues incluso hace unos días había muerto su hermana. En Números 20, del 1 al 2 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Es muy triste ver la actitud del pueblo de Israel ante la prueba. Y realmente es como muchos cristianos reaccionamos ante las crisis. Y es que tendemos a opinar que nos iba mejor antes de conocer a Cristo. Y nos olvidamos de todas las veces que Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. En Números 20, del 4 al 5, leemos cómo se quejaba el pueblo de Israel. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de granados, ni aún de agua para beber. Qué peligroso es cuando, al encontrarnos en una prueba, acudimos a buscar la solución y el consuelo en el mundo. Y hacemos del mundo un sustituto de las cosas de Dios. Ninguno de nosotros desea tener problemas, ni golpes o circunstancias difíciles. Pero sin todas estas cosas es imposible crecer en la fe cristiana. Porque nuestra fe es como el oro que debe ser probado y pulido para llegar a su punto exacto. En 1 de Pedro 1, del 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Santiago 5:11 dice: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Moisés ante la crisis acudió a Dios, pero no como debía haberlo hecho, pues tanto él como su hermano se quedaron solo en la puerta del tabernáculo, pudiendo haber entrado en él y haberse encontrado con Dios. Muchos creyentes acudimos a Dios cuando tenemos problemas, pero no confiamos en su poder y seguimos confiando en nosotros mismos. En lugar de tener un compañerismo íntimo con Cristo, nos conformamos con una relación superficial que solo nos va a guiar al fracaso. En Números 26 dice: Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. En Hebreos 10, 19 al 22 dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pocos versículos de la Biblia describen el reposo de la fe como Números 20, 7 al 8. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. El reposo de la fe consiste en hablar con Cristo y reposar en su palabra donde está la gloria de Dios, confiando en que es Él y solo Él quien puede solucionar de la mejor manera la situación que estamos viviendo. Todo lo que nos sucede en la vida está con el amor divinamente ordenado con el propósito de llevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. En Romanos 8:28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, son llamados. En Job 1:22 dice: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Salmos 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Déjame te digo algo muy importante. En nuestras vidas, en la vida de nosotros los cristianos, ha dejado de existir la casualidad y la suerte. Hasta aquí llegamos el día de hoy y te invito a no perderte la segunda parte de este estudio bíblico sobre el reposo de la fe. Esto fue One for You, uno para ti. Estudios bíblicos que te llevan a conocer a Dios. Si te gustó este estudio, dale like, compártelo para que así pueda llegar a la persona que lo necesite escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales y te recuerdo que me encantaría poder saber de ti, conversar contigo y conocer tus inquietudes y comentarios que me puedes dejar en este canal de YouTube o a través de un mensaje directo en Facebook o Instagram. One for You, uno para ti, en ambas redes sociales.